Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 411. Habían transcurrido 10 años. El campo de batalla ya estaba establecido, y la mayor parte de la población del mundo ninja había sido trasladada al frente. No era una opción, sino una necesidad. Solo así podrían evitar la destrucción total de su mundo. A este nivel de guerra, la magnitud de la devastación era ya inimaginable. Quienes habían alcanzado el nivel de los 6 caminos poseían un poder cercano a la destrucción planetaria. Con el tiempo suficiente, tales individuos podían desmantelar un planeta entero. Incluso Agoro Motsutsuki, al entrar por primera vez en ese reino, había utilizado el 6 caminos Chibaku Tensei para crear un pequeño cuerpo celeste. Si alguien podía crear tal estructura, destruirla era solo cuestión de tiempo. En cuanto a aquellos que estaban más allá, seres comparables a semidioses, su poder era aún más aterrador. En esa etapa, la fuerza ya no se basaba únicamente en el chakra, sino en la comprensión y manipulación de fuerzas fundamentales. Los llamados giros del reino de los semidioses representaban etapas de maestría. Los 3 primeros turnos. Comprensión inicial de estas fuerzas. Los 3 puntos centrales. Control, refinamiento y aplicación sin esfuerzo. Más allá del 7º. Dominio completo. Actuar con absoluta libertad, captar la esencia misma del poder. Cada etapa creó una enorme brecha de fuerza. Incluso alguien como Naruto Uzumaki, capaz de luchar contra enemigos superiores a su nivel, no podía superar fácilmente tales diferencias. Lo que le faltaba no era comprensión, sino experiencia acumulada. De pie junto a Naruto había figuras familiares. Sasuke Uchiha, Neji Niga, Madara Uchiha y Hashirama Senju. Detrás de ellos se extendía un vasto ejército de shinobi, millones de ellos. Entre ellos se encontraban armas tecnológicas avanzadas, incluyendo imponentes máquinas de guerra humanoides. Con el tiempo, el mundo ninja había evolucionado hasta convertirse en una fuerza capaz de proyectar su poder más allá de su propio planeta, extendiendo su influencia a sistemas estelares cercanos. Habían estado esperando. Transcurrieron 3 días en silencio. Entonces, Naruto abrió lentamente los ojos. Contempló el infinito cielo estrellado y habló con calma. Están aquí. Instantes después, enormes naves espaciales comenzaron a emerger del vacío. Una tras otra, descendieron sobre el planeta. Naruto y los demás permanecían erguidos como faros en la oscuridad, su chakra iluminando el campo de batalla. Por encima de ellos, una figura dio un paso al frente. Tsutsuki Shiki se reveló por completo, y su presencia era abrumadora. Incluso Naruto no pudo evitar reconocerlo. De entre todos los Tsutsuki que había conocido, este poseía el aura más imponente. Su Rinnegan de color naranja dorado irradiaba autoridad, como correspondía a un ser aclamado como dios de la guerra. ¿Piensas solucionarlo todo aquí?, preguntó, con la mirada fija en Naruto. Entonces, su expresión cambió a una de desdén. ¿Un grupo de cobardes, y ustedes se atreven a involucrarse en esta batalla? Levantó la mano y señaló hacia el vacío. El espacio mismo se hizo añicos. Surgieron 3 figuras. Uno de ellos era Yusento, el mismo aliado que una vez ayudó al mundo ninja. Pero ahora, bajo la presión de Tsutsuki Shiki, apenas podía mantenerse en pie. La figura que encabezaba el grupo dio un paso al frente, liberando su propia aura y dispersando la fuerza opresora. Aún así, sus ojos reflejaban cautela. Entre ellos, él era el más fuerte, pues acababa de alcanzar la 8ª etapa del reino de los semidioses. Los 2 que estaban detrás de él eran claramente más débiles. Pertenecía a un clan vinculado a los Shinigami, especializado en poderosos Finjutsu. Técnicas de sellado capaces de contener incluso a seres divinos. La situación había cambiado. Primero tendrás que pasar por delante de él, dijo fríamente, señalando a Naruto. Los labios de Tsutsuki Shiki se curvaron en una sonrisa. Él, o tú, da igual.
Todos vosotros serviréis de alimento para mi evolución. El destino ya está sellado. Conocer la verdad es comprender la desesperación. La resistencia de las hormigas no tiene sentido. Su risa resonó por todo el campo de batalla, llena de absoluta confianza y desprecio. Cerca de allí, Madara Uchiha cruzó los brazos. Miró a Ashirama Senju antes de hablar lentamente. En un tiempo creí estar por encima de todo, capaz de ver el mundo con claridad, como si el futuro mismo estuviera ante mis ojos. Hizo una pausa, y su mirada se dirigió hacia el vasto campo de batalla. Pero el futuro, nunca es seguro. Nunca te das cuenta de lo vasto que es el mundo hasta que sales más allá de él. Su voz se hizo más firme. Ya me lo han demostrado. El destino, puede cambiarse. Nejiga dio un paso adelante lentamente. Tras cultivar durante más de 100 años dentro de la perla del tesoro del tiempo, permaneció en el reino de los 6 caminos, pero la calma en sus ojos no mostraba el más mínimo temor al enfrentarse a un enemigo tan abrumador. Incluso un pájaro enjaulado, algún día extenderá sus alas y remontará el vuelo. Su Byakugan parecía arder de determinación. Mi destino ya ha cambiado. Junto a él, Midway y Rogue dieron un paso al frente juntos. La juventud es algo con lo que el destino no puede interferir. Declaró Wei. Cada gota de sudor que derramamos, es prueba de que estamos cambiando nuestro destino, continuó Lee, con la voz llena de una convicción inquebrantable. Entonces, Yakumo Kurama habló. Mi destino era no convertirme nunca en un shinobi, simplemente dejarme llevar por la vida. Ella miró hacia Naruto. Pero desde el momento en que conocí a Naruto-kun, todo cambió. Ahora, se erigía como una usuaria de genjutsu de nivel de los 6 caminos, Sukeko y Genkai llevado al límite absoluto. Sus ilusiones eran capaces de manifestar la realidad misma. En el pasado, el mundo ninja se definía por la guerra. Grandes naciones enfrentándose, aldeas ocultas compitiendo sin cesar. Su voz se hizo más firme. Pero ahora, cada uno lucha por su propio futuro. Detrás de ellos, innumerables compañeros shinobi alzaron la voz en señal de aprobación. Sus ojos brillaban intensamente. Esa luz, era esperanza. Era creencia. Muy por encima del campo de batalla, Naruto Uzumaki se elevó hacia el cielo. Frente a él, Tsutsuki Shiki permanecía inmóvil. Los dos se miraron fijamente en el aire, sus miradas chocando como cuchillas invisibles. Naruto ya había alcanzado la cima de la 7ª etapa del reino de los semidioses. Gracias a la combinación de sus habilidades, ya no temía a Tsutsuki Shiki en lo más mínimo. Su dominio tanto del chakra como del combate físico había alcanzado un nivel asombroso. Su verdadero poder de batalla superaba con creces lo que su reino por sí solo sugeriría. Al mismo tiempo, su singular capacidad, recompensar la diligencia con el crecimiento, había impulsado cada aspecto de su fortaleza hacia la casi perfección. Detrás de él se alzaba la culminación de la evolución del mundo ninja. Millones de shinobi listos para el combate. Decenas de miles de unidades mecanizadas. Con el paso de los años, a medida que se exploraban nuevos planetas y se ampliaban los recursos, los cimientos del mundo ninja se transformaron por completo. El comercio con mercaderes interestelares aceleró aún más el progreso tecnológico. En el centro de todo estaba Sasori, cuyo trabajo en el ámbito de las marionetas mecanizadas había evolucionado hasta convertirse en el desarrollo de mechas a gran escala. Tras entrar en contacto con tecnologías avanzadas de otros mundos, sus creaciones experimentaron una rápida evolución. Al mismo tiempo, otros campos avanzaron con la misma rapidez, especialmente los sistemas de armamento. Ya habían superado las armas tradicionales de pólvora y habían entrado en el ámbito del armamento basado en la energía. El punto de inflexión llegó con Orochimaru. Desarrolló un método para convertir la energía natural directamente en chakra. Este único avance lo cambió todo. Ahora se podría producir en masa armamento energético. Un rifle de energía estándar basado en chakra podía rivalizar con el poder de un Chunin. Con la carga suficiente, incluso alcanzar el nivel de un Chunin era pan comido. Más importante aún, estas armas ofrecían capacidad de disparo rápido, gran autonomía y una presencia constante en el campo de batalla, mucho más allá de lo que un shinobi común podía mantener. En el pasado, este tipo de armas dependían de reservas limitadas de chakra y no podían desplegarse a gran escala. Ahora, el chakra ya no era escaso. Su valor había disminuido. Se había convertido en algo accesible para todos. Como resultado, los cañones de chakra fueron objeto de continuas mejoras. Se desarrollaron unidades de artillería masivas capaces de amenazar incluso a oponentes del nivel de los 6 caminos.
Y más allá de la atmósfera, los cruceros estelares diseñados para la guerra espacial ahora llenaban los cielos. NNN capítulo 412. La estructura del universo del mundo ninja era innegablemente inusual. Había muy pocos buques de guerra propiamente dichos, especialmente naves de gran tamaño de clase estelar, pero sí una gran cantidad de naves espaciales más pequeñas utilizadas para viajar. Porque en este universo, la guerra no dependía de flotas. Se basaba en el poder individual. Chakra lo había moldeado todo. En todo el cosmos, la mayoría de las civilizaciones aún dependían del armamento convencional, armas de pólvora y tecnología primitiva. Incluso el clan Tsutsuki había realizado, en ocasiones, pactos de invocación con dichas armas. En los registros originales, incluso Pain había invocado armamento mecanizado en la batalla. En el nivel de los 6 senderos, viajar por el espacio ya no era difícil. Existían pasajes espacio-temporales por todo el universo, aunque su construcción y mantenimiento requerían inmensos recursos. Debido al coste, la mayoría prefería los viajes interestelares lentos. Sin embargo, entre planetas cercanos, los pasajes espacio-temporales más pequeños, canales en miniatura, eran comunes y relativamente fáciles de establecer. El propio Naruto había creado canales de ese tipo en el pasado. Ahora, podía construir pasajes espaciotemporales a gran escala capaces de cruzar galaxias enteras. Alzó la mirada. Ante él se extendía un ejército semejante a un océano. Incontables Zetsu blancos, llenando el vacío como una marea viviente. Y más allá de ellos, más de 1000 miembros del clan Tsutsuki. Cada uno se encontraba al nivel de los 6 caminos. Los Tsutsuki eran pocos en número, pero gobernaban vastos territorios. Que desplegaran semejante fuerza, dejaba claro lo en serio que se tomaban el mundo ninja. Cada Tsutsuki, al alcanzar la madurez, era enviado a sistemas estelares no reclamados, para cultivar árboles divinos y cosechar chakra. En muchas regiones, eran considerados seres absolutos. 1 o 2 de ellos podrían dominar un planeta entero, siendo venerados como dioses o inmortales. Tsutsuki Shiki no dijo nada más. Se limitó a echarle una mirada a Naruto, fría, indiferente, antes de retroceder un poco. Entonces, su voz resonó. ¡Ataque! En un instante, el interminable ejército de Zetsu blanco avanzó con ímpetu. Naruto levantó la mano. El campo de batalla cambió. El espacio mismo se retorció y dividió, reestructurando el terreno para dar ventaja a los shinobi aliados. Al mismo tiempo, Naruto y Tsutsuki Shiki desaparecieron, siendo transportados directamente al espacio profundo. Shiki no se resistió. A su nivel, incluso las secuelas de una batalla podrían destruir cuerpos celestes enteros. Semejante poder no podría desatarse cerca de otras personas. En cuanto a los 2 Tsutsuki de nivel semidios, Naruto los dejó atrás deliberadamente. Una prueba. Una prueba para el mundo ninja. Madara Uchiha y Hashirama Senju ya los tenían en la mira. Sin dudarlo, persiguieron a sus oponentes hasta el espacio, eligiendo su propio campo de batalla. Mientras tanto, las fuerzas restantes, tanto Zetsu blanco como Tsutsuki, se dispersan por todo el planeta, enfrentándose a los shinobi aliados. En el silencioso vacío del espacio, Naruto experimentó una inusual sensación de satisfacción. Sin límites. Sin restricciones. Aquí podía dar rienda suelta a todo su potencial. Sin decir palabra, formó un enorme Rasengan en su mano y lo lanzó hacia adelante. El chakra comprimido en su interior surgió violentamente, lo suficiente como para abrumar incluso a un semidios de bajo nivel. Todavía, Tsutsuki Shiki alzó una sola mano. Y lo detuvo. Sin esfuerzo. La expresión de Naruto no cambió. En cambio, sonrió levemente. Su otra mano se movió. Una onda expansiva irrumpió, envolviendo a Shiki por completo. Cuando la energía se disipó, Shiki permaneció ileso. Unas marcas negras recorrían su armadura de combate, brillando levemente, como si absorbieran y dispersaran la fuerza. Entonces se movió. Detrás de él, se manifestó un colosal avatar de chakra. Humanoide, de una altura descomunal. Con un solo movimiento, cortó. Una hoja de energía cortó el espacio, superando la velocidad de la luz. Naruto desapareció al instante. El ataque pasó de largo. Y chocó contra un planeta distante. En silencio, el mundo se hizo añicos. Como una chispa moribunda, se desvaneció en la nada. Naruto ni siquiera miró hacia atrás. Este sistema estelar había sido elegido precisamente porque carecía de vida. No era más que mundos estériles y conchas minerales. Aquí no importaba ninguna garantía. Volvió a juntar las manos.
Se formó una nueva esfera de energía. En el instante siguiente, apareció detrás de Tsutsuki Shiki. El chakra cambió, estirándose, entrelazándose. Con forma de garra. Una red. Se expandió hacia afuera, sellando por completo el espacio circundante. Por primera vez, los ojos de Shiki cambiaron. Su Rinnegan giró. Y en un instante, la técnica de Naruto desapareció. Absorbido. Naruto retrocedió bruscamente, creando distancia mientras aguzaba la mirada. Así que, esa es su habilidad Rinnegan. Observaba atentamente, con la mente acelerada. La información que Sasuke Uchiha había traído consigo, no contenía nada sobre esto. En la línea temporal futura, Tsutsuki Shiki había sido mucho más fuerte que Naruto, tan abrumador que podría haberlo matado sin siquiera recurrir a su Rinnegan. La única ventaja de Naruto en aquel entonces, había sido su casi inmortalidad. Y ahora, al mirarlo directamente, Naruto finalmente comprendió lo verdaderamente aterrador que era Tsutsuki Shiki. Sin dudarlo, Naruto atacó de nuevo. Un solo puñetazo. De forma sencilla, pero la fuerza que contenía era suficiente para destrozar un planeta al instante. Las dos figuras se desdibujaron en estelas de luz, chocando en el vacío como estrellas que colisionan. En un instante, ya habían intercambiado cientos de golpes. Cada colisión desgarró el espacio, creando violentas tormentas de energía. Entonces, el aura de Naruto se intensificó. Lanzó otro puñetazo. Tsutsuki Shiki salió disparado por los aires, recorriendo más de 100.000 millas antes de estrellarse contra un enorme meteorito de decenas de millas de ancho. En el momento en que hizo contacto, el meteorito se desintegró. Reducido a la nada bajo la fuerza liberada. Sin embargo, la expresión de Shiki cambió, solo un poco. Sorpresa. Porque ese único golpe, no hubo ni un solo golpe. Naruto había atacado simultáneamente en múltiples momentos. A simple vista, fue un solo ataque. Pero en verdad, fueron decenas de miles de huelgas superpuestas en una sola. Si Shiki no se hubiera dado cuenta en el último momento y no hubiera disipado la fuerza, habría sufrido daños graves. Aún así, se vio obligado a retroceder para neutralizar por completo el impacto. Entonces, él se rió. Ja ja ja. Sin duda eres un rival interesante. Por primera vez, su voz denotaba emoción. Parece que, el destino realmente me guió correctamente. Motivos rúnicos negros brillaban en su armadura de batalla, resplandeciendo con una luz profunda y ominosa. Todo su cuerpo irradiaba poder, su presencia se alzaba con fuerza. Ahora, hablaba en serio. La expresión de Naruto se endureció. Chakra dorado y negro brotó a su alrededor, entrelazándose como llamas. Había entrado en estado de combate. Al mismo tiempo, la guerra en el planeta había estallado por completo. Decenas de zonas de combate habían sido aisladas mediante técnicas de barreras superpuestas, separando a los combatientes de alto nivel del campo de batalla principal. Los shinobi aliados se enfrentaron de frente al abrumador ejército de Zetsu Blanco. Aunque en clara desventaja numérica, su fuerza en combate era feroz. Luchaban en escuadrones coordinados, combinando a la perfección ninjutsu, taijutsu y tecnología avanzada. En todo el campo de batalla, enormes unidades mecanizadas blandían espadas colosales. Los filos vibrantes de alta frecuencia destrozaban las filas de los Zetsu blancos con una eficacia aterradora, aniquilando oleadas de enemigos en cuestión de segundos. Pero, los más de 1000 Tsutsuki eran mucho más peligrosos. Cada uno de ellos poseía un poder equivalente al de los 6 caminos. Sus ataques golpearon como un juicio divino. De vez en cuando, caían ninjas aliados. El campo de batalla estaba teñido de sangre. Todavía, ni una sola persona retrocedió. No había miedo en sus ojos. Solo resolver. Solo intención de matar. Mata. 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 La muerte de sus camaradas no hizo sino impulsarlos aún más. Esto era la guerra. Y la guerra nunca había estado exenta de sacrificios. Aún así, siguieron luchando. Aunque el precio fuera su sangre. Aunque cayeran, protegerían el mundo ninja. Alejen a esos enemigos del nivel de los 6 caminos del campo de batalla principal. Se oyó una voz autoritaria. Tsunade permanecía en el centro, con expresión fiera, mientras gritaba órdenes. No podemos permitir que masacren a los rangos inferiores. A su lado, Jiraiya sonrió. Entiendo. Y Orochimaru simplemente sonrió con sorna, con la mirada fría y calculadora. Los 3 Sannin, reunidos una vez más. Se movieron al mismo tiempo.
En un instante, su ataque combinado hizo retroceder a varios oponentes del nivel de los 6 caminos, alejándolos del campo de batalla principal. Había docenas de enemigos de ese tipo. Por su parte, solo unos 10 luchadores de nivel de los 6 caminos. Sin embargo, tras más de un siglo de crecimiento, aquellos que una vez fueron prodigios hacía tiempo que habían alcanzado este nivel. Y ninguno de ellos era débil. NNN capítulo 413. Un brillante rayo de luz irrumpió en el suelo mientras Orochimaru formaba rápidamente sellos con las manos, aislando instantáneamente al enemigo de nivel de los 6 caminos. Las fuerzas shinobi aliadas del mundo ninja se movieron con perfecta coordinación, haciendo retroceder al oponente parcialmente separado. En el instante siguiente, otro destello de luz dividió el campo de batalla en 2 zonas distintas. Sus funciones estaban claras. Jiraiya saltó sobre una formación rocosa elevada. Tras un siglo de pruebas, parecía más joven que nunca, casi como en los legendarios días de los 3 Sanin. Miró a Orochimaru, pálido, sereno y tan frío como siempre, y luego a Tsunade, cuya belleza madura irradiaba la vitalidad de la juventud. Por un instante fugaz, afloraron los recuerdos de su batalla contra Anz. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Aunque el tiempo hubiera transcurrido, su espíritu no había envejecido. Un chakra dorado comenzó a surgir de su cuerpo. Con el paso de los años, Orochimaru se había volcado en la investigación, y Tsunade en los avances médicos, pero Jiraiya había dedicado mucho más tiempo al entrenamiento. Como resultado, su fuerza en combate superaba sutilmente la de ellos. No es que fueran especialistas puros en combate desde el principio. Este era su modo sabio, su propia variante perfeccionada. Ya no estaba atado al monte Miboku. Era una forma que había refinado mediante el dominio personal. En un momento dado, consideró la posibilidad de ponerle un nombre grandioso. Al final, simplemente lo llamó modo sabio. Habían desaparecido sus rasgos de sapo. Con su aspecto juvenil restaurado, irradiaba vitalidad. Al ver esto, Tsunade y Orochimaru intercambiaron una mirada cómplice. Marcas oscuras y complejas se extendieron por el cuerpo de Tsunade a medida que su sello de la fuerza de los 100 y su renacimiento de la creación alcanzaban su estado máximo. El sello maldito de Orochimaru se activó en respuesta, ahora perfeccionado a una forma mucho más avanzada. Sus peligros se habían minimizado y su poder se había incrementado enormemente. Solo el aura escalofriante que lo rodeaba se hacía más intensa. ¡Vamos! Jiraiya rugió, formó un Rasengan y lo estrelló contra un Tsutsuki. El impacto abrió un cráter de decenas de metros de profundidad. Tsunade siguió adelante, y su puñetazo atravesó el cuerpo de otro Tsutsuki, aunque no fue mortal. Si los Tsutsuki del nivel de los 6 caminos fueran tan fáciles de matar, no serían temidos en todos los mundos. A su alrededor, otros shinobi lanzaban ataques implacables. Mientras tanto, las fuerzas aliadas que se enfrentaban al ejército Zetsu blanco no mostraron vacilación alguna. Sin ceremonias, alzaron sus fusiles y abrieron fuego. Las balas cargadas de energía atravesaron los cuerpos de los Zetsu blancos. A continuación, se lanzaron granadas de alto poder explosivo, puramente energéticas, pero aún más destructivas que las bombas de arcilla de Deidara. Al principio, las filas de los Zetsu blancos cayeron en el caos. Pero se adaptaron rápidamente. Entre ellos se encontraban Tsutsuki de menor rango, mera carne de cañón, que desataban el Shinra Tensei, repeliendo los ataques enemigos. Su estatus era incluso inferior al de Kaguya Tsutsuki en su época. Otros Zetsu blancos comenzaron a contraatacar con ninjutsu. Ya no eran los Zetsu débiles y desechables del pasado. Lejos de este campo de batalla, a cientos de miles de li de distancia, otro choque sacudió el vacío. La batalla entre Senju Hashirama y Uchiha Madara fue igualmente devastadora. Ambos destacaron por su capacidad de destrucción a gran escala. Suspendido en el espacio, Madara controlaba a su Susanoo alado, desatando enormes ráfagas de chakra. La energía de la espada atravesó el vacío. Frente a él, un general de Tsutsuki contraatacó con oleadas de poder puro, destrozando cada golpe. La energía se disparó. Incluso las estrellas parecieron temblar. Cerca de allí, la técnica de liberación de madera de Hashirama se extendió sin cesar. Árboles colosales se entrelazaron hasta formar una estructura del tamaño de un planeta. Se enroscaron fuertemente alrededor de otro general Tsutsuki. Sin embargo, la fuerza del enemigo superaba la suya. Ante ataques de escala planetaria, estallaron continuamente violentas tormentas de energía, cada explosión arrasando kilómetros de madera. Pero frente a algo tan vasto, tal daño era insignificante.
Más importante aún, se regeneró. A un ritmo asombroso. Este era el verdadero poder del elemento madera de Ashirama. Al darse cuenta de que la fuerza bruta era ineficaz, el general Tsutsuki resopló con frialdad. Su nombre era Tsutsuki Shiki. Tras haber luchado en incontables mundos junto a su maestro, había pocas cosas que no hubiera visto. Con un solo movimiento, abrió una grieta espacial. Un destello de luz negra apareció de repente. Enseguida, el ataque de elemento madera de Ashirama, del tamaño de un planeta, se dividió limpiamente en dos. Entonces llegó una ráfaga de energía oscura que destrozó por completo la enorme construcción. Esta es una de mis habilidades Rinnegan. Amenomi Nakanushi. El espacio a su alrededor se distorsionó violentamente. Cuchillas oscuras y enormes, formadas a partir de energía espacial condensada, cuyos filos vibran con un poder destructivo. Con un solo pensamiento, las cuchillas desaparecieron. Y reapareció instantáneamente detrás de Senju Ashirama, atacando sin previo aviso. Precisamente por esas aterradoras habilidades, había sido entrenado personalmente por Tsutsuki Shiki. El guerrero Tsutsuki empuñaba dos espadas de doble filo, cuyos bordes estaban envueltos en el espacio mismo distorsionado. Cada golpe ignoraba la distancia, atravesando el espacio para atacar desde ángulos imposibles. Ashirama, ¿se ha embotado tanto tu percepción del combate? Un sonido agudo resonó en el campo de batalla. La sangre salpicó. Pero la voz no provenía del atacante. Vino desde detrás de Ashirama. Uchiha Madara estaba allí, habiendo aparecido en un instante. Un pequeño corte le cruzaba la cara. La sangre fresca le corría por la mejilla. Había interceptado el ataque. Madara. Ashirama se quedó paralizado por un breve instante, y entonces la ira lo invadió. No es que no hubiera reaccionado a tiempo. Gracias a su capacidad regenerativa, podría haber soportado ese golpe. Pero Madara había intervenido en su lugar, y ahora estaba herido por ello. Eso solo bastó para desatar la furia de Ashirama. Y esa furia iba dirigida enteramente a Tsutsuki Shiki. Qué ridículas, estas emociones humanas tan triviales. Otro Tsutsuki descendió cerca. Su presencia era fría y desdeñosa. Este era Tsutsuki Shura. Los miró a ambos con burla manifiesta. Basta de charla, dijo Tsutsuki Shiki con indiferencia. Primero acabaremos con ellos. La mirada de Ashirama se detuvo en la herida que cruzaba el rostro de Madara. No había sanado. Eso por sí solo le dijo todo. La energía contenida en ese ataque era anormal. Suprimía activamente la regeneración. Incluso para Madara, no era algo que pudiera ignorarse. Madara alzó una mano y tocó ligeramente la herida. El dolor se reflejó fugazmente en su rostro. Entonces se burló. Bajo la atenta mirada de Ashirama, un brillo intenso se formó en las yemas de los dedos de Madara, fino como una hoja. Sin dudarlo, se lo pasó por la mejilla. La carne contaminada por esa extraña energía fue cortada limpiamente. La sangre corría libremente por su rostro. Por un instante, sus rasgos severos y atractivos parecieron casi grotescos. Pero en el instante siguiente, una vez eliminada la energía extraña, su regeneración natural se reactivó. La herida se cerró rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, su rostro volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. NNN capítulo 414. En un instante, los dos Tsutsuki atacaron de nuevo, esta vez apuntando simultáneamente a Senju Ashirama y Uchiha Madara. Su coordinación fue impecable. Ambos eran genios entre genios, y su trabajo en equipo lo reflejaba. Preciso, implacable y perfectamente sincronizado. Muy por encima, en las profundidades del espacio, los planetas se hicieron añicos uno tras otro bajo las ondas expansivas de su colisión. Por suerte, esta región era una extensión estéril que apenas limitaba con el sistema solar. A diferencia de Naruto Uzumaki, cuyo dominio del espacio le permitía un control casi total, estos dos solo reubicaron el campo de batalla, alejándolo considerablemente de las fuerzas shinobi que se encontraban abajo. Su lucha se extendió a lo largo de millones de kilómetros. Cada intercambio distorsionaba el espacio mismo. Mientras tanto, la batalla de Naruto contra Tsutsuki Shiki fue de un nivel completamente diferente. Con cada colisión, el vacío circundante temblaba. Las llamas se extendían por miles de kilómetros de espacio vacío, formando un dominio ardiente en el vacío mismo. «Puedo sentirlo», dijo Tsutsuki Shiki, bloqueando con indiferencia el ataque de Naruto. «Esa persistencia en tu corazón. Dime, ¿cuál es tu creencia?» La expresión de Naruto permaneció tranquila. «¿Y alguien como usted, habla de fe?» «Ja ja 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 ja.
Sutsuki Shiki estalló en carcajadas, su presencia desprendía un dominio abrumador. ¿Por qué no iba a creer? Mi convicción es más fuerte que la de cualquiera. En cuanto a esos seres inútiles, no me interesan en absoluto. Naruto lo estudió detenidamente. En ese momento, lo comprendió. Este hombre era similar a Madara, pero aún más extremo. Si Uchiha Madara estaba impulsado por un ideal retorcido, entonces Sutsuki Shiki era algo más puro. Un ser de ego absoluto. No me importa cuál sea tu propósito, dijo Naruto con frialdad. Cualquiera que se atreva a invadir el mundo shinobi, pagará con su vida. A medida que la batalla se intensificaba, el fuego que llevaba dentro, latente durante mucho tiempo, finalmente se encendió. Prisión espacial. Tormenta de cuchillas absoluta. Naruto selló el espacio circundante. Al instante, innumerables cuchillas de viento surgieron, barriendo el campo de batalla como una tormenta devastadora. Todo lo que se interponga en mi camino, será reducido a polvo. Sutsuki Shiki rugió en respuesta. Sus ojos brillaban. Una onda invisible se extendió hacia afuera. En un instante, el espacio que los rodeaba cambió. Los ataques de Naruto se ralentizaron, se debilitaron, y luego se disiparon, como si hubieran sido engullidos por un pantano. La mirada de Naruto se aguzó. ¿Qué es esto? Inmediatamente aumentó su nivel de vigilancia. Aprovechando el momento, Sutsuki Shiki se acercó, lanzando un ataque directo que obligó a Naruto a ponerse a la defensiva. Peor aún, Naruto se dio cuenta de que ya no podía usar el movimiento espacio-temporal para escapar. Esto, se siente como un dominio, mientras observaba atentamente, la verdad se hizo evidente. Había quedado atrapado dentro de un campo sellado. Al ver la reacción de Naruto, Sutsuki Shiki sonrió con suficiencia. Dentro de mi Takamagahara, no eres rival para mí. Los ojos azules de Naruto se clavaron en él. ¿Esta es tu habilidad Rinnegan? Así es. Sutsuki Shiki no se molestó en ocultarlo. En este dominio aislado, tu poder se ve suprimido, mientras que el mío se ve potenciado. Y más aún, Takamagahara absorbe la energía de nuestra batalla para darme fuerzas. Su tono era tranquilo, casi divertido. Después de todo, muchos ya habían presenciado esta habilidad con anterioridad. Ni uno solo había logrado romperlo. Precisamente por esta razón, incluso los miembros más poderosos del clan Shinigami lo habían mirado con extrema cautela en el pasado. Dentro de mi dominio, a menos que tu nivel supere el mío, no tienes ninguna posibilidad de victoria. La mirada de Sutsuki Shiki era fría y absoluta, como si ya estuviera mirando un cadáver. Naruto sonrió levemente. Es impresionante, pero no existe una técnica invencible. En el rostro de Naruto Uzumaki no había rastro de miedo, solo una serena confianza. Eso por sí solo irritaba a Sutsuki Shiki. Disfrutaba viendo la desesperación. Para él, era la prueba de que otro había sucumbido al destino. Pero Naruto, no mostró ninguna. El asco se reflejó en sus ojos mientras atacaba de nuevo. Innumerables golpes a alta velocidad atravesaron a Naruto de un solo golpe. Solo para que su cuerpo se dispersara en humo. Un clon. A pesar de no poder utilizar libremente el movimiento espacio-temporal, Naruto se había valido de una técnica básica pero efectiva, la técnica de sustitución. En el momento crítico, intercambió su lugar con una técnica de clon de sombra. Incluso dentro de Takamagahara, el control de Naruto sobre el espacio era lo suficientemente preciso como para crear vínculos espaciales localizados dentro de su propio cuerpo, formando un circuito cerrado. El dominio interfería con la teletransportación a gran escala. Pero no pudo cortar por completo las conexiones espaciales internas de Naruto. No me lo esperaba, dijo Sutsuki Shiki con frialdad. Fue un error mío. Pero ahora que lo sé, tus trucos ya no funcionarán. Habló mientras continuaba su implacable ataque, como si quisiera demostrar su afirmación con sus acciones. Naruto no discutió. Era cierto. Una vez que Shiki se volviera cauteloso, repetir la misma táctica sería difícil. Pero Naruto tenía mucho más que un método. Al ver los ataques que se aproximaban, Naruto sonrió de repente. En el siguiente instante, el cielo estrellado estaba lleno de Narutos. Miles y miles. Al menos 10.000 clones se extendieron por el campo de batalla. Esta era la técnica del clon de sombras múltiples, pero modificada. A diferencia del original, estos clones no dividían el chakra de manera uniforme. Cada clon solo poseía una pequeña fracción del poder de Naruto. Si hubiera dividido su chakra por igual en este nivel de batalla, ya estaría muerto. Sutsuki Shiki miró con desdén el mar de clones. Inútil. Con un gesto casual, desató una oleada de energía arrolladora.
La mayoría de los clones fueron borrados instantáneamente, convirtiéndose en humo. Pero un puñado logró abrirse paso, acercándose a él. Sus cuerpos comenzaron a brillar. Entonces, todos los clones restantes se encendieron al mismo tiempo. Boom. 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 Aunque ningún sonido se propagaba a través del vacío, violentas fluctuaciones de energía se extendían hacia el exterior. Una inmensa luz blanca lo envolvió todo. Cuando se desvaneció, Tsutsuki Shiki permaneció ileso. Ni un rasguño. Estaba a punto de burlarse cuando, de repente, la niebla comenzó a extenderse. Espeso, denso y antinatural. Lo envolvió en un instante. Su expresión cambió ligeramente. No se trataba de una niebla común. Portaba el chakra de Naruto, su voluntad. Incluso con el Rinnegan, determinar la ubicación exacta de Naruto se volvió difícil. Entre la niebla, parpadeaban tenues patrones rúnicos. Innumerables sellos diminutos entretejidos en la bruma. La técnica de la niebla oculta modificada de Naruto. Una fusión de jutsu de niebla y sellado. Sencillo, pero extremadamente eficaz. Entonces comenzaron los ataques. Desde dentro de la niebla, oleadas de ataques avanzaban como una marea. Constantes, implacables, imposibles de predecir. Individualmente, ninguno de ellos podría hacerle daño a Tsutsuki Shiki. Pero ese no era el punto. Naruto había desaparecido. Oculto. Indetectable. Y sigue sondeando sin cesar. Irritante. Persistente. Como una sombra que se resistía a ser atrapada. NNN capítulo 415. Lee, vete. Midway le hizo un gesto de aprobación a Lee con el pulgar y, sin dudarlo, cargó directamente contra el clan Tsutsuki. Gui-sensei, la juventud nunca se rinde. Lee esbozó una sonrisa radiante, y ambos se cruzaron mientras lanzaban su ataque juntos. Su velocidad era tan grande que rasgaba el aire, creando vacíos visibles a su paso. Konoha Goriki Senpu. Auge. Una fuerza descomunal se precipitó hacia abajo, pero el oponente utilizó instantáneamente el Shinra Tensei para repeler el ataque. Al instante siguiente, una fuerza irresistible los atrapó a ambos, arrastrándolos hacia el enemigo. Lo reconocieron inmediatamente, Banshee Tenin. Lee y Midway desataron un aura aterradora mientras el chakra recorría sus cuerpos. El suelo bajo sus pies se resquebrajó, formando dos profundos cráteres, pero ellos permanecieron firmes. Banshee Tenin no pudo sacarlos. 8 puertas, ábranse. Quinta puerta, ábrete. Activaron las 8 puertas al instante, y su poder se disparó a otro nivel. Incluso con el Rinnegan, el enemigo apenas podía percibir sus movimientos, y sus cuerpos no podían reaccionar a tiempo. Ante tal velocidad y fuerza abrumadoras, los dos Tsutsuki fueron decapitados antes de que pudieran desatar por completo sus habilidades. Esta vez, yo, Gui, les patearé la cabeza. Sus cabezas se separaron limpiamente de sus cuerpos, e incluso las anormales capacidades regenerativas del clan Tsutsuki quedaron inutilizadas. Además, no se trataba de miembros de la élite como Tsutsuki Momoshiki o Isiki. La sangre salpicaba el aire cuando sus cabezas fueron pateadas hacia atrás. Midway controlaba su fuerza con precisión, mientras que Lee evitaba cuidadosamente dañar el Rinnegan. Ambos habían respetado deliberadamente los ojos, ya que el Rinnegan tenía un inmenso valor de investigación para el mundo shinobi. Gui-sensei. Lee gritó, y Midway lo entendió al instante. Los dos desaparecieron de sus posiciones una vez más. Comenzaron a buscar más Tsutsuki. En su región, los enemigos estaban dispersos. Aunque su número ascendía a cientos de millones, su dispersión por montañas, bosques y zonas remotas los hacía menos visibles. En contraste, la población del mundo shinobi se encontraba distribuida de manera más uniforme. En el camino, se encontraron con zetsu blancos dispersos, a los que eliminaron sin esfuerzo. En otros lugares, Yakumo Kurama ya se había convertido en una joven elegante y grácil, de figura distinguida y llamativa. Ante ella se extendía un vasto ejército de zetsu blancos, que sumaba más de 100.000, junto con varios miembros de la rama Tsutsuki cuya fuerza rivalizaba con la de los shinobi de nivel Kage. Sin embargo, no mostró miedo. En cambio, se lamió los labios con un atisbo de excitación. Alzó su pequeño tablero de dibujo. No tenía pincel en la mano, porque ella misma era el pincel. Con un solo pensamiento, los colores comenzaron a extenderse por todo el tablero. El cielo se retorció y aparecieron innumerables meteoros que, resplandecientes, descendían. Entre ellos, enormes meteoritos cubiertos de lava que ardían como estrellas fugaces. Genjutsu.
Conversión de realidad a ficción. En un instante, una lluvia catastrófica de fuego cayó del cielo. Meteoritos llameantes se estrellaron contra el suelo, envolviendo al ejército de Zetsu blanco y vaporizándolos al impactar. Solo un puñado de oponentes de nivel Kage lograron resistir. Los labios carmesí de Yakumo Kurama se curvaron ligeramente, y sus ojos brillaban con una fría intensidad. Genjutsu. Control de los 5 sentidos. Los enemigos restantes quedaron atrapados al instante en su genjutsu. Comenzaron a agitarse salvajemente, sus cuerpos reaccionaban como si sufrieran heridas reales, y las lesiones parecían pintadas sobre la realidad misma. El campo de batalla se transformó en una pesadilla viviente. El entorno parecía el infierno, lleno de gritos interminables y desesperación. Y esta escena no era exclusiva de ella, simplemente era la más sencilla. Esto ya no era un genjutsu ordinario, sino la manifestación de la liberación yin interfiriendo con la realidad misma. Incluso en el pasado, Yakumo Kurama apenas había explorado este ámbito. Ahora, sin embargo, había despertado y perfeccionado por completo su Kekkei Genkai, lo que le permitía proyectar ilusiones sobre la realidad a gran escala. La técnica Yin Release poseía intrínsecamente el poder de la creación, y Yakumo Kurama se estaba acercando ahora a su esencia fundamental. En el futuro, incluso podría acceder al reino de los semidioses solo mediante la liberación Yin, convirtiéndose en una de las usuarias de genjutsu más aterradoras que existen. El clan Uchiha también había logrado resultados notables. Tras años de desarrollo, aunque todavía podían considerarse descendientes de los Tsutsuki, ya habían surgido diferencias significativas. El mundo shinobi ahora contaba con un camino completo para alcanzar el nivel de los 6 caminos. Sin embargo, solo los individuos más talentosos podían lograr ese nivel, lo que generalmente requería décadas o incluso más de un siglo de cultivo. Dentro del clan Uchiha, a lo largo de los años surgieron numerosos shinobi de nivel Super Kage. Más importante aún, tras la optimización y el perfeccionamiento por parte de Orochimaru de la progresión del Mangekyou Sharingan al Mangekyou Sharingan Eterno, el número de usuarios de ambos aumentó drásticamente. Originalmente, el Mangekyou Sharingan solo podía evolucionar al Mangekyou Sharingan Eterno mediante el trasplante de los ojos de un pariente cercano, a menos que se poseyera un linaje excepcionalmente puro. Más tarde, Orochimaru descubrió que la fusión de 2 pares de Mangekyou Sharingan creaba un efecto complementario. Durante esta fusión, el Sharingan experimentaría una evolución adicional, similar a la progresión entre los Tomoe. Partiendo de este descubrimiento, Orochimaru combinó sus investigaciones previas con el Mangekyou Sharingan para desarrollar un método de entrenamiento sistemático para los ojos. Mediante este proceso, los miembros del clan Uchiha podían perfeccionar continuamente su capacidad ocular hasta alcanzar el umbral de la evolución. Dentro del linaje Uchiha existía una vía inherente para la evolución ocular. Este método de entrenamiento se alineaba con dicha vía, permitiendo que la energía absorbida se convirtiera en chakra de liberación yin adaptado a las necesidades del clan. Además, durante la transición del Mangekyou Sharingan al Mangekyou Sharingan Eterno, la capacidad ocular se reponía continuamente. Esto prevenía la ceguera habitual asociada al Mangekyou, y una vez que el ojo alcanzaba su máximo potencial, evolucionaba naturalmente hacia el Mangekyou Sharingan Eterno. Este método se diferenciaba de la evolución tradicional basada en trasplantes. Desde una perspectiva científica, podría considerarse una mutación genética controlada. En el futuro, el Sharingan incluso podría evolucionar hacia una forma nueva, aunque relacionada. Aún así, este método de avance fue ampliamente aceptado entre los Uchiha. Eliminaba la necesidad de sacrificar seres queridos, permitiendo un crecimiento estable y sistemático del poder del Sharingan. Por supuesto, despertar el Mangekyou Sharingan en sí mismo seguía siendo extremadamente raro. No se podía lograr solo con fuerza, ya que requería un factor crucial que faltaba. Incluso hoy en día, algunos shinobi que habían alcanzado el nivel Kage aún permanecían en la etapa de 3 Tomoe. En la mayoría de los casos, el Mangekyou solo se despertaba en el nivel Super Kage, que estaba estrechamente ligado al poder espiritual de cada individuo. En cuanto al Rinnegan, dado que los Uchiha se habían embarcado en un camino de evolución autodirigida, ni siquiera Orochimaru pudo determinar si aún era posible despertarlo. Seguir la ruta del atavismo de linaje seguía siendo una posibilidad, pero muchos Uchiha se mostraban reacios a perseguir el Rinnegan y, en cualquier caso, muy pocos poseían el talento necesario. En cambio, muchos comenzaron a seguir el camino de su ídolo.
Después de que Uchiha Shisui irrumpiera en el reino de los semidioses mediante el dominio puro de la espada, su camino llegó a ser considerado una dirección viable y prometedora, inspirando a innumerables Uchiha a estudiar y perfeccionar su Kenjutsu. NNNNNNN hasta que el autor actualice.